Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya ha llegado el ansiado vídeo en el que vamos a celebrar nuestro primer aniversario del canal. Y si queréis ver qué pedazo de cesta os he preparado para el sorteo, quedaros que comenzamos. Bueno, ya llevo anunciando durante los últimos vídeos que ahora, el día 29 de febrero, hicimos un año en el canal. Lo que pasa es que no pude grabar el vídeo para el mismo 29 de febrero porque estaba esperando unas cositas que había pedido para incluirla en el sorteo, entonces me acaban de llegar ya todas y ya lo tengo todo preparado. Entonces, antes de pasar de lleno a enseñaros todo el sorteo, que es un sorteo bastante importante, quiero comentaros una cosa que no es tan agradable para mí, y es que no sé lo que está ocurriendo en YouTube y concretamente en mi canal, pero yo esto lo llevo viendo mucho tiempo en distintos canales, y es que parece que se ha abierto una puerta en YouTube para la gente que hace comentarios indeseados, para gente que la única ocupación que tiene es levantarse, abrir el ordenador, meterse en YouTube y criticar todo lo que se hace. Es una cantidad mínima, ínfima de personas, pero yo este canal lo he abierto con muchísima ilusión. El canal a mí me lleva mucho tiempo, me quita mucho tiempo de mi día a día, de mi familia, de mi trabajo. Es más, este vídeo lo estoy grabando en la tienda porque ya sabéis que durante un tiempo yo he venido a trabajar solo por la mañana. Ahora yo ya estoy al 100% en mi trabajo porque me necesita y estoy mañana y tarde. Y la única manera que voy a poder hacer los vídeos es, la mayoría de las veces, grabarlo aquí en un ratito que tenga en el trabajo. Quiero aclarar esto porque a mí no me apetece, porque yo leo todos los comentarios, a mí no me apetece tener que estar aquí como una profesora, como una moderadora, quitando comentarios de gente que insulta a otras suscriptoras, de gente que me critica mi forma de hacer. En fin, no es lo que yo quiero en este canal, y muchísimo menos que se hagan y se pongan palabras más malsonantes a otras personas que comentan. Entonces lo he pensado mucho y he llegado a una determinación. Las personas que hacemos YouTube tenemos unas herramientas que a mí esto yo pensé que nunca tendría que hacerlo, porque lo he visto que algunas compañeras lo han comentado y me daba verdadera pena. Digo, hay que ver en los tiempos en los que vivimos y disfrutamos de libertad. Qué pena que tenga que haber una persona que a gente que es mayor de edad le tenga que estar cortando alas y la verdad que no lo entiendo. Entonces he llegado a la conclusión que a partir de ahora todos los comentarios que hagáis en el canal va a pasar por un filtro, es decir, voy a tener que aprobarlos para que se hagan públicos. Y de verdad, que yo sé que lo estáis pensando, de verdad que no lo hago por la gente que ha comentado si tengo o no tengo arrugas. Lo hago por la gente que yo me di cuenta que nada más que cuelgo el vídeo a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y 5 segundos, que aún no ha dado tiempo a ver el vídeo entero, ya se me está criticando, ya se me está diciendo antes de terminar de ver el vídeo que en vez de cuidarme tanto, que me quite los brillos de la cara, en fin. Yo no he abierto un canal para oír esas cosas. Quiero aclarar que el que yo vaya a aprobar los comentarios o no simplemente voy a filtrar los comentarios que me digan lo estupenda que soy, ¿no? Si alguien me dice que no soy estupenda, pero me lo dice con educación, esos comentarios se harán públicos, pero no voy a tolerar ni una vez más que se insulte o que se digan cosas fuera de tono. La verdad que me da muchísima pena porque esta comunidad hasta ahora ha sido una comunidad muy blanca, con muy buen rollo, entonces no entiendo. Además yo veo que no es solo mi canal, ya lo he dicho, no sé si esto es algo que se ha puesto de moda o que se ha abierto la puerta a esta gente, que es una lástima de verdad que tenga una vida tan vacía como para que lo único que tengan que hacer durante todo el día es meterse en los canales de la gente que estamos trabajando muchísimo y en mi caso ahora mismo por nada,
Bueno, pues nada, sí, a mí me aporta muchísimas cosas, pero que no estamos ganando dinero con esto ahora mismo para tener que aguantar esto. Entonces que sepáis que si me comentáis y no veis vuestro comentario inmediatamente, porque va a pasar por un filtro, yo lo leeré y si veo que es apto para todos los públicos, el comentario se hará público, porque la verdad que no me apetece que mis hijos que ven mis vídeos y leen los comentarios tengan que oír cosas tan desagradables. Entonces, dicho esto, y ya no le dedico ni un minuto más porque no merece la pena, vamos a pasar al sorteo. Acabamos todos de hacer un año en el canal y estoy súper contenta, súper ilusionada. Yo quería hacer un sorteo importante, quiero decir, no solamente coger algo de mi tienda y sortearlo, ya que este canal trata muchos temas, trata belleza, trata complementos, pues quería que este sorteo, que voy a hacer un esfuerzo tremendo para hacerlo internacional, porque bueno, sí, el porte me costará mucho más, pero tengo tantas suscriptoras fuera de esta frontera que voy a hacer el sorteo internacional y las bases van a ser súper sencillas. Yo sé que hay gente que cuando ven un sorteo en YouTube les da muchas rabias tener que seguir unas pautas, pero pensad que si todo esto yo lo hubiese comprado, posiblemente la única base que hubiese puesto sería que estuvieseis suscrita a mi canal, pienso que es lógico, pero como yo quería hacer un buen sorteo, yo me he puesto en contacto con webs a las que yo le compro o webs que me han mandado cosas y le he solicitado que me manden algún producto muy característico de la marca. Entonces quiero darle las gracias a todas estas empresas, que dejaré los enlaces en la cajita de información, porque me hayan mandado gratuitamente estos productos para que vosotras lo podáis probar. Son productos que yo ya los he probado, que son habituales en mi rutina y productos que me han encantado, que he podido yo elegir para vosotras. Y lo dicho, muchísimas gracias a todas estas empresas. Es lógico que ellos me pidan algo a cambio porque son productos que tienen un alto coste. Entonces realmente las empresas lo único que me solicitan a cambio de regalarme estos productos para vosotras es que los sigáis en algunas de las redes sociales. Entonces yo lo que haré, cada producto de cada empresa pondré 2 redes sociales, porque yo sé que por ejemplo hay muchas personas que no tienen Facebook o hay muchas personas que no tienen Instagram, pero sí que tenéis que elegir una de las 2. El sorteo estará activo durante 15 días. Todo esto lo dejaré abajo en la caja de información para que todo quede muy claro. Entonces desde hoy que se hará público este sorteo. Hoy es 6 de marzo, entonces el sorteo lo cerraré el día 20 a las 12 de la noche, que será cuando haga los 15 días. Y haré un sorteo de estos que se hacen por internet, que me saca un número al azar. Entonces vamos a resumir, ahora os enseño los productos. Tenéis que estar suscritas a mi canal, seguir una de las redes sociales de las empresas que me han mandado los productos y dejar aquí en comentarios en el vídeo, muy importante, dejar en los comentarios del vídeo la palabra participo. Y me tenéis que dejar también el nombre con el que vais a seguir una de las redes sociales, porque a lo mejor en YouTube estáis como María, pero en Instagram estáis como Victoria, ¿vale? Entonces, estar suscritos a mi canal, poner la palabra participo, y si vais a seguirlos con Facebook, en Facebook soy tal, para que yo pueda comprobar que se han seguido todas las bases del concurso. Y ya sé que estáis impacientes, vamos a ver. Esto es todo lo que va a recibir la persona ganadora. Es un lote bastante importante y con un gran coste. Y vamos a ver paso por paso todos los productos. Muy bien. Desde Infertosa me han mandado lo que hoy día es mi mascarilla preferida. Esta mascarilla está indicada para todo tipo de pieles. Si vosotros lo queréis, yo dejaré abajo el enlace del que hablo de esta mascarilla, pero solo puedo hablar cosas maravillosas. Y sí, me lo mandaron para que yo lo probara y honestamente he dicho que me encanta porque me encanta.
La mascarilla Fartosa es una mascarilla hecha de turba negra que se aplica y da un lustre a la piel y una sensación refrescante maravillosa. Sirve para tanto pieles maduras, pieles deshidratadas, pieles con granos. A mi hija se le están secando totalmente el acné y es una joya. La mascarilla tiene un valor de 30 euros. Desde Farmacia Jiménez me han mandado una caja para un mes de las ampollas preferidas para mí. Son las de vitamina C All Free para que sirva para todo tipo de pieles. Y esto, la persona que lo reciba, os puedo decir que os va a crear una luminosidad increíble en la piel. Me estáis preguntando mucho qué estoy haciendo ahora. Ya sabéis que mi rutina facial ha cambiado muchísimo. Estoy utilizando productos maravillosos, productos que me he comprado, productos que me han enviado, pero mi piel está cambiando. Al paso de los años, las arrugas es muy difícil quitarlas, pero con el paso de los años perdemos esa jugosidad, ese lustre, esa frescura que tiene la piel, y yo la he recuperado completamente, y creo que ha sido gracias a las ampollas de Endocare, que me encantan. La caja de ampollas sale en 36 euros porque es el tamaño original, que también recibirá la ganadora. Desde Primor me han mandado 3 productos. Estos 3 productos son los que me han mandado a mí. Estos son los míos porque ellos me han comentado que la ganadora, si es de aquí de España, ellos mandarán el producto directamente. Ellos me lo han dicho así, entonces yo lo transmito. Pero si la ganadora sale de algún país que no sea España, me enviarán a mí los productos para que yo envíe el paquete al país que sea. Entonces son productos que yo estoy probando, casi me lo acaban de mandar hace una semana, entonces no voy a hablaros de ellos hasta que ya lleve más tiempo. Es de la línea de Bodies. Ya sabéis que esta línea se está hablando mucho de ella en redes sociales porque por los componentes y el packaging se parece mucho a la firma Kiehl's. Yo estoy usando este aceite de noche, que es una joya. Pero bueno, hasta que no lo pruebe más tiempo no voy a hablaros de él. Trae 30 mililitros y es un aceite de noche que tiene un montón de beneficios, y esto es caviar para la piel. Para el contorno de ojos yo os he elegido el contorno de día porque realmente yo me aplico siempre los contornos de día, porque yo mi rutina nocturna es tan amplia que a mí ya me dijo un cosmetólogo muy importante aquí en Málaga que si tenemos una rutina facial nocturna muy completa no es necesario poner contorno de ojo, que es mejor ponerlo de día porque es cuando los radicales libres nos pueden atacar. Entonces yo os he elegido el contorno de día de aguacates, y esto realmente yo no lo elegí, me lo ha elegido Primor porque creo que es una revolución. Es una mascarilla que lleva zanahoria, papaya, naranja y mango, y es la cosa más curiosa que yo he visto en mi vida, porque es una mascarilla que te la pones. Yo la estoy usando de noche, ya os hablaré y os haré un tutorial sobre esta mascarilla. Si queréis que os haga el tutorial, dejádmelo en comentarios. Esta mascarilla se pone en la piel, se masajea, se deja actuar toda la noche y por la mañana ya te retiras con la limpieza el excedente, porque es así como se utiliza, dejándola actuar toda la noche. Y me ha encantado el formato, es como una gelatina que se aplica en la piel pero que se va absorbiendo, y la verdad que estoy súper impresionada, me gusta muchísimo. Entonces de parte de Primor os van estos 3 productos. Ya sabéis que hace poco estuve en la exposición de Pertegaz, que ya veo que ese vídeo os ha encantado. Entonces Pertegaz también quiere participar. Ellos me han enviado de la nueva colección este llavero en piel, que es una preciosidad, lleva aquí un mosquetón para que lo utilicéis para las llaves o para el bolso. El llavero tiene un coste de 38 euros y me ha mandado este collar de perlas que es muy largo y lleva aquí el típico logo de Pertegaz. Va chapado en oro rosa y como es tan largo también lo podéis poner de 2 vueltas. Y el collar tiene un precio original de 63 euros.
y creo que ha sido un detallazo por parte de Pertegas. No lo he ido diciendo uno a uno, pero cada uno de los fabricantes, el único requisito es que lo sigáis en una de las redes sociales, nada más, Facebook o Instagram. Y bueno, este sorteo no lo podría hacer yo si no os pusiera también algo de nucas, complementos de mi joyería. Entonces yo he elegido dos cositas que me gustan mucho. Una de ellas es este bolso de mano en seda natural, que lo podéis utilizar para salir una noche, para llevar el móvil, porque el móvil cabe perfectamente. Este es el mío. ¿Veis? Y yo, por ejemplo, yo tengo uno y cuando salgo de compras o salgo por la noche llevo el móvil, un pañuelo y poco más. Es de la firma Caira, es una firma andaluza que tiene bolsos, tiene ropa y creo que es un bolso precioso que además va genial con el collar de Pertegas. Y también de mi joyería, como a mí me gustan tanto los anillos, he elegido este anillo de Vittorio y Luchino. Para las que viváis fuera de España, igual no conocéis esta firma. Vittorio y Luchino son unos diseñadores andaluces que hacen una ropa preciosa y unas joyas muy bonitas. Entonces he elegido este anillo que es muy original, tiene algo estupendo, bien abierto por detrás para que lo podáis poner en cualquier número de dedo. Y nada, entonces por parte de Nucas Complemento y con todo mi cariño os mando un anillo y un bolso. Y en fin, esto es todo el regalazo que va a recibir seguro una de vosotras. No os preocupéis que voy a dejar todas las bases del concurso abajo. No perdáis tiempo, participad y muchísima suerte. Ojalá pudiera enviaros este lote a cada una de vosotras y vosotros porque me hacéis muy feliz. Este canal ha crecido muchísimo y espero que sigamos llegando a miles y miles y miles de hogares. En fin, vamos a por el segundo año, yo pienso estar aquí todo el tiempo que vosotros me lo permitáis. Y nada, os dejo el botón de suscribiros que para participar es completamente indispensable. Os dejo por aquí las redes sociales, estar atentas porque en unos días haré algo también muy bonito en Instagram. Y nada, mucha suerte, nos vemos en un próximo vídeo.